Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la determinación de proteínas total en los alimentos mediante el método de Kendall. Mi nombre es José y comenzamos. Comenzaremos repasando las proteínas, que son macronutrientes que están presentes en los alimentos y que cumplen numerosas funciones, entre ellas la más importante es la función plástica, ya que participan en la formación y reparación de los tejidos, pero también participan en la construcción de algunas estructuras muy importantes para la vida, que son las enzimas y anticuerpos. Entonces, como podemos observar ahí, son nutrientes que se van a emplear como material de construcción y de recambio de los tejidos. Ahora, estas proteínas se encuentran en alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. En la imagen podemos observar que acá tengo alimentos de origen animal, todos ellos son ricos en contenido de proteína, como ser la carne, los pescados, el huevo, la leche y sus derivados como el queso. Y en la figura de abajo tengo alimentos de origen vegetal que también son ricos en proteínas, en los cuales tenemos soja y algunos habas, leguminosas. Entonces, estos alimentos son de origen vegetal y que aportan proteína. Pero tenemos que acotar que las proteínas de origen animal son de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos imprescindibles para el ser humano, mientras que las proteínas de origen vegetal muchas veces no contienen todos los aminoácidos esenciales y en algunos casos están en cantidades deficientes, por lo tanto se le conoce como aminoácidos limitantes. Por ejemplo, en los cereales son deficientes en lisina, que es importante para la formación del colágeno. Ahora, todas las proteínas están construidas o las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Estos aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas y están formadas por un ácido carboxílico que está unido a un carbono y a ese mismo carbono está unido un grupo amino. Entonces vemos que el término aminoácido hace referencia a que en la misma molécula tenemos un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. Este carbono está unido a un R, ese R va a cambiar, todas las proteínas están constituidas por estos aminoácidos y estos aminoácidos son en total 20. De estos 20 aminoácidos nosotros los podemos clasificar o dividirlos en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que se requieren y deben ser aportados sí o sí por la dieta, ya que cumplen importantes funciones y en el caso de los alimentos de origen vegetal, como dijimos, muchas veces no, se encuentran en cantidad limitada o directamente no se encuentran. Entonces, estos aminoácidos esenciales sí o sí deben ser aportados por la dieta. En total son 8 para el ser humano adulto y en el caso de los aminoácidos no esenciales, el organismo puede sintetizarlos si hace falta alguno de ellos. Ahora, nosotros vamos a analizar el método Kendall. Este método fue desarrollado por Jonathan Kendall en el año 1883. Si vemos la fecha, aún hoy en la actualidad se sigue empleando este método. Este método en realidad permite determinar la materia nitrogenada total. Entonces, como los componentes de los alimentos, como son los hidratos de carbono, lípidos, no contienen nitrógeno en su estructura, entonces se emplea este método para calcular o estimar las proteínas multiplicando mediante un factor, que después lo vamos a analizar. Entonces podemos decir que se emplea para estimar la cantidad de proteínas presentes en un alimento y es un método que actualmente se continúa empleando. Es un método que tiene algunas ventajas, como ser un método muy ampliamente utilizado, ya que permite el análisis de las proteínas, la determinación de proteínas en un gran número de alimentos. Es de fácil aplicación y muchas veces es considerado como método oficial para la proteína cruda. Como desventaja podemos decir que puede haber interferencia causada por nitrógeno no proteico, ya que este método determina nitrógeno, considerando que todo el nitrógeno proviene de las proteínas y muchas veces hay compuestos que tienen nitrógeno en su estructura, como ser algunas vitaminas, pero el aporte de nitrógeno de este tipo de estructura es ínfimo, pero se considera que no es que influye mucho en la determinación, en el dato.
La otra desventaja que tiene es que se utilizan muchos reactivos corrosivos y puede suceder que cuando se esté haciendo la determinación sucede una pérdida de nitrógeno durante la digestión. El fundamento de la determinación se basa en la mineralización de la materia orgánica con ácido sulfúrico, es decir, a la muestra se la trata con ácido sulfúrico en caliente, es decir, se calienta. Con este procedimiento se logra que el nitrógeno orgánico se transforme en nitrógeno inorgánico, formándose sales de amonio, en este caso sulfato de amonio, que luego se va a neutralizar con hidróxido, se libera amoníaco y este amoníaco se recibe una solución de ácido bórico que tiene un indicador hasta el viraje, y entonces una vez que se recoge todo el amoníaco con esta solución de ácido bórico, se va a titular con una solución patrón, ya sea de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Vamos a decir que este método consiste en 3 etapas bien definidas. El primer paso es la digestión, en el cual se va a tratar la muestra, que ya vamos a analizar cada uno de estos pasos. Se va a tratar la muestra con ácido sulfúrico. Para este procedimiento se utilizan balones de digestión Kinder, que son balones que son de cuello largo, como vemos ahí a continuación en la imagen. Y luego de la digestión le continúa la etapa de neutralización y destilación. En esta etapa vamos a utilizar este equipo de destilación Kinder, que consiste en un balón de destilación que tiene esmerilado, a diferencia del balón de digestión. Tiene un acople en forma de I, tiene una copa en la parte superior, tiene una trampa que está unida a un refrigerante. Entonces acá lo que se hace es la neutralización y se va a destilar para recoger el amoníaco en una solución de ácido bórico. Y la última etapa es la titulación de este ácido bórico, ¿tá? Con un ácido concentrado hasta el viraje del indicador, y de esa manera calculamos la concentración de nitrógeno y después nuevamente con el factor lo expresamos en porcentaje de proteína. Comenzaremos a analizar cada una de estas 3 etapas. La primera etapa, dijimos, es la etapa de digestión. En esta etapa de digestión, el nitrógeno orgánico de las proteínas va a reaccionar con el ácido sulfúrico en presencia de catalizadores y mediante calentamiento. Como vemos en la figura, acá yo tengo la muestra, está con los catalizadores. Los catalizadores es una mezcla de sulfato de potasio y sulfato cúprico. La función de estos catalizadores es simplemente elevar el punto de fusión y aumentar la reacción. Entonces, en esta primera parte se calienta con ácido sulfúrico. Al comienzo el calentamiento debe ser lento para evitar pérdida de nitrógeno por la etapa de digestión, y nuevamente se hace un calentamiento intenso hasta que esta solución de color oscuro pasa a aclararse. Cuando se completa la reacción, en esta reacción, como vemos ahí se está desprendiendo vapores, en esa reacción se va a desprender dióxido de carbono, dióxido de azufre. Este último es muy corrosivo, por eso esta determinación se debe realizar sí o sí bajo campana para proteger al operario y proteger el ambiente. Y se va a transformar, como dijimos, el nitrógeno orgánico de la proteína se va a transformar en nitrógeno inorgánico. Fíjense, acá se nos forma una sal de sulfato de amonio. Entonces ahí ya tenemos transformado el nitrógeno orgánico en nitrógeno inorgánico. Ya nos damos cuenta cuando se aclara la solución. Y acá tengo la figura, este mismo procedimiento. Ya actualmente hay equipos de digestores Kendall que se llaman, ya que consiste en tubos en los cuales se va a colocar la muestra con el ácido sulfúrico y con los catalizadores, y se va a llevar a cabo la reacción. Tiene la ventaja que es ser un poco más rápido, recoge los vapores directamente y lo hace burbujear en la solución neutralizadora. Una vez que completamos esto, pasamos a la siguiente etapa, que dijimos que es la etapa de neutralización y destilación. Recordemos que este equipo de destilación de Kendall tiene 3 partes. Tiene un balón de destilación, acá tiene un acople en forma de I, en la parte superior tiene la copa donde nosotros vamos a colocar el hidróxido de sodio, tiene una trampa, va unida a un refrigerante. Ahora, fíjense, acá lo tengo mejor en la imagen. Acá en esta parte se agrega el hidróxido de sodio. ¿Está? Ahí con este dispositivo, con este mecanismo va a permitir que caiga el hidróxido de sodio. Acá ya tenemos el sulfato de amonio, está procedente de la digestión.
Y esto antes de agregar el hidróxido de sodio, nosotros ya tenemos que tener armado el equipo, haciendo circular agua fría en el refrigerante, y la precaución es que nosotros ya tengamos listo la solución de ácido bórico. Este amoníaco se va a recibir en una solución de ácido bórico. Este ácido bórico ya tiene un indicador llamado indicador Tashiro, que es para este tipo de determinación, que consiste en una mezcla de indicador verde bromocresol y rojo de metilo. Entonces ya tenemos listo ahí. Cuando nosotros dejamos caer el hidróxido, se va a desprender amoníaco. Esto se va a recoger en este sistema de trampa y va a burbujear dentro de la solución del ácido bórico. El ácido bórico es al 4%, que ya tiene que tener el indicador. Una cosa, hay que tener cuidado esto, que nosotros si observamos ahí en la imagen, tenemos ya como este refrigerante no llega hasta el Erlenmeyer, directamente le hemos colocado una manguerita de forma tal de asegurar que burbujee dentro del seno líquido el amoníaco. Entonces ahí vemos la determinación, vemos que la solución de ácido bórico al 4% con el indicador tiene esta coloración como rosadito salmón, claro. Una vez que comienza a caer el hidróxido de sodio en su totalidad, se cierra y se calienta esto para que se comience a producir la destilación. Cuando vemos que se destila hasta la cantidad indicada por el método, va a producirse un viraje. ¿Está? Entonces vemos ahí el viraje, vemos que cambia de una coloración rosada a un verde esmeralda con este tipo de indicador, y la solución ya se nos oscurece ya que se produce totalmente la reacción cuando se calienta. Muy bien, pasamos ahora a la última etapa, que es la titulación. Nosotros hemos recogido el amoníaco en el ácido bórico que tenía el indicador. Dijimos que iba a haber un viraje. Se produce esta reacción en la solución de ácido bórico, se protona el amoníaco transformándose en amonio, y se transforma en ion borato, que es directamente proporcional a la cantidad de amoníaco. Entonces, fíjense, ya está acá, se ha producido el viraje, como habíamos dicho anteriormente, y procedemos a armar una bureta en la cual se carga el ácido. Nosotros trabajamos con ácido clorhídrico normalizado 0,1 normal, y se procede a titular. Fíjense que se titula hasta nuevamente el viraje de verde al rosadito que teníamos al comienzo. Entonces esto es al comienzo de la destilación. Cuando se recoge todo el amoníaco, pasa a esta coloración verde esmeralda, y nuevamente cuando se vuelve a titular tiene que producirse este viraje al color rosado como tenía anteriormente. Entonces ahí cuando se produce la titulación, vuelve a formarse el ácido bórico, y de esta manera es directamente proporcional la cantidad de ion borato al contenido de amoníaco, de nitrógeno. Entonces nosotros, como dijimos, vamos a calcular el contenido, el porcentaje de nitrógeno. Vamos a emplear esta siguiente fórmula, donde tenemos N, la normalidad del ácido, B, el volumen del ácido gastado en mililitros, 0,014 el peso mil equivalente al nitrógeno, ya que estamos expresándolo en nitrógeno, y tenemos ahora por 100 para expresarlo en porcentaje, y debajo la masa de la muestra, es decir, el peso de la muestra expresada en gramos. Ahora, esto es el porcentaje de nitrógeno. Nosotros, si lo convertimos en porcentaje de proteína, dijimos que vamos a utilizar un factor. El factor que se utiliza generalmente es de 6,25. Este factor surge al considerar que en los alimentos, en la mayoría, tiene un 16% de nitrógeno proteico. Entonces, de esa manera, al utilizar ese factor de 6,25, se puede obtener el porcentaje de proteína. Pero para mayor exactitud hay ciertos alimentos en los cuales tiene su propio factor. Por ejemplo, en la leche el factor que se debe emplear es 6,38, y en cambio en la soja vemos que se debe emplear el factor de 5,52. Para mayor exactitud, para este tipo de alimento tenemos una corrección de ese factor, pero ese 6,25 se utiliza generalmente en la mayoría de los alimentos, y es en la consideración que el 16% de nitrógeno es proteico. Entonces, haciendo la división 16 dividido en 100, de 100 dividido en 16 nos daría del 6,25, sería el porcentaje.
Ahora, algo muy importante, este método permite cuantificar proteína en forma indirecta, es decir, a través del contenido de nitrógeno, pero no nos permite saber la calidad de una proteína, si es de alto valor biológico o bajo valor biológico, simplemente determinamos la calidad, la cantidad, perdón. ¿Estamos? Entonces, de esta manera es el fundamento y cómo es la determinación de proteína mediante el método de Kienda. Bueno, espero que le haya sido útil el video, nos vemos en la próxima, saludos.